Amigas y amigos del Ciudadano, ¿cómo están? Acá Mauricio Daza. Durante los últimos días hemos escuchado un conjunto de críticas relativas a proyectos de ley que han sido enviados por parte del gobierno de Sebastián Piñera al Congreso y que pretenden establecer ciertos cambios al sistema previsional vigente. Básicamente lo que se quiere es establecer límites para la posibilidad que los cotizantes podamos cambiarnos de un fondo a otro y paralelamente también lo que se pretende es permitir a las AFP que puedan invertir parte de los dineros de nuestras cotizaciones en grandes empresas, básicamente en títulos de deuda, una suerte de salvataje a estas empresas. Sin embargo, para analizar esta situación yo creo que hay que ir un poco más atrás. El año 1980 se aprueba el decreto ley 3500 que reemplaza el sistema previsional existente hasta ese momento, que era un denominado sistema de reparto, el cual básicamente consistía en que las jubilaciones se pagaban a partir de un fondo común, que estaba integrado por dineros que aportaban todos los trabajadores, además del Estado, y de esta forma finalmente lo que ocurría era que quienes estaban trabajando ayudaban a financiar las pensiones de quienes ya se habían jubilado. Y se modifica para un sistema de capitalización individual, donde básicamente los fondos para pagar las jubilaciones se sacan de cuentas individuales, las cuales están establecidas a partir de los dineros que cada uno de nosotros aporta mes a mes a través de un sistema de ahorro obligatorio, y a partir de aquello entonces finalmente se va a financiar el sistema. Acá el Estado, en un comienzo, se suponía que no iba a colocar dinero, tampoco iban a colocar dineros extra a los empresarios, solamente los dineros de los cotizantes, bajo la bandera de decir, mire, la gran ventaja es que los dineros que están en su cuenta son de su propiedad. Sin embargo, hubo varias alertas relativas a este proyecto, incluso del momento en el cual se estuvo discutiendo. Y fíjense, si uno toma las actas de la discusión que hubo en esa época, en plena dictadura, de lo que finalmente fue el decreto ley 3500, uno encuentra declaraciones que son bastante reveladoras. Se decía, el peligro de este sistema radica en que en el futuro pueda ser modificado por regímenes políticos posteriores y se alteren algunas de las seguridades que se establecen. Una de las cosas más peligrosas es que en 20 años más a un Congreso se le ocurra de repente empezar a modificar la ley y quitarle algunos de los cerrojos que tiene para impedir que sea mal usada. Se hablaba de aquellas seguridades que se establecieron en un comienzo para evitar el mal uso de los dineros de los cotizantes. Esto no lo dijo un dirigente sindical, esto lo dijo el almirante Merino, miembro de la Junta de Gobierno en plena dictadura. Pero no solamente fue esa una declaración llamativa, se dijo, entonces aquí van a aparecer 2 o 6 imperios del dinero que lo manejarán ellos, como consecuencia de este sistema. Por consiguiente, a la larga, controlarán el Estado. Eso es lo peligroso, no será ahora, sino que con el tiempo. Esto no lo dijo, de nuevo, nadie que sea un representante de los trabajadores. Lo dijo ni más ni menos que Augusto Pinochet, el dictador, en plena dictadura. Bueno, se estableció finalmente este decreto ley 3500 y parece que estas aprehensiones en un comienzo que se revelaron se diluyeron o desaparecieron básicamente porque este nuevo sistema previsional no iba a ser aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas ni carabineros. De hecho, ellos hasta el día de hoy, 2020, mantienen un sistema de reparto. Bueno, el punto es que este sistema empezó a generar obviamente un beneficio enorme a los grupos económicos que estaban allá a comienzos de los 80 en una situación compleja, ya que obviamente no tenían la posibilidad de poder acceder a dinero que viniera de afuera y la única posibilidad de poder contar con recursos frescos era precisamente recurrir a los fondos de los trabajadores. Y así ocurrió, porque las AFP, estas administradoras de fondos de pensiones, instituciones privadas, lo que hacían era invertir en aquellos títulos que establecía la ley. ¿Y cuáles eran aquellos títulos? Básicamente acciones de grandes grupos económicos en Chile. Y el flujo de dinero fue enorme, obviamente les permitió mantener su actividad, les permitió de hecho ganar más dinero y crecer, y además superar crisis muy importantes como la que ocurrió el año 1982, con cargo de ¿de quién? Con cargo de los cotizantes y además del propio Estado que se puso con dinero de su propio bolsillo, o sea, de todos los chilenos, para poder hacer este salvataje en ese momento a la banca nacional. Pero bueno, siguió avanzando esto, existía este fondo con títulos establecidos por la ley y tenía una ventaja, en todo caso, ventaja entre comillas de este sistema, que si el rendimiento de las inversiones que hacía una AFP
durante un mes estaba por debajo de la rentabilidad promedio del mercado, entonces la AFP tenía que colocar de su bolsillo plata en favor de los cotizantes para poder compensar. Esto se hacía mensualmente hasta el año 1985, que se estableció un cálculo cada 12 meses. Y arribó la democracia, entre comillas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, se establecieron reformas en beneficio de la AFP y de los grandes grupos económicos en donde se invierten nuestros dineros y en perjuicio de los cotizantes. Desde ya, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se definió de que este cálculo del promedio de rentabilidad a partir de la cual se iba a establecer si una AFP o no tenía que sacar plata de su bolsillo para compensar a los trabajadores ya no iba a ser calculado a 12 meses, iba a ser calculado a 36 meses. Obviamente las posibilidades entonces de que se colocara importantes cantidades de plata por parte de la AFP en favor de los cotizantes disminuía drásticamente. Sin embargo, la principal modificación a mi juicio fue hecha por el gobierno del presidente, entre comillas, socialista, Ricardo Lagos Escobar, quien creó los denominados multifondos, donde se dijo, mire, ¿sabe qué? Usted va a poder invertir en cualquiera de 5 fondos. Estos fondos tienen distintos niveles de riesgo. Los más riesgosos son aquellos, obviamente, que tienen su inversión colocada en un mayor porcentaje en títulos de renta variable, básicamente acciones cuyo valor se modifica a partir de lo que son las transacciones que se realizan en bolsa. Y tienen un menor porcentaje en renta fija, que son títulos los cuales básicamente entregan una ganancia que es menor que los de renta variable, o lo que se podría obtener ahí, pero que es segura, ¿no? Y no varía a partir de estas transacciones que se hacen en bolsa. Bueno, y de esta forma se crearon del fondo A al fondo E. El fondo A, 80% de renta variable, el fondo E, en un comienzo, 0% de renta variable. Pero ¿miren qué? Como había mucha gente en el fondo E, esto se cambió el año 2008, porque ¿para qué iba a estar todo ese dinero inmovilizado? ¿Por qué no llevar parte de ese dinero a acciones de grandes grupos económicos? Bueno, se cambió, adivinen por qué gobierno. Michelle Bachelet, el año 2008, estableció que ya no iba a ser un 0% de renta variable el fondo E, sino iba a tener hasta un 5%. Bueno, finalmente entonces se establece este multifondo, pero se señala lo siguiente. Como usted, cotizante, ahora va a elegir en cuál fondo va a invertir, entonces usted tiene que asumir el riesgo y ya la AFP nunca va a responder acerca del mal rendimiento que tenga alguno de estos fondos. Por lo tanto, se elimina la responsabilidad de la AFP para los cotizantes por estos rendimientos. En este sentido, finalmente, Ricardo Lagos Escobar demostró ser mucho más neoliberal que el propio Augusto Pinochet Ugarte. Bueno, dicho eso, esta situación empezó a funcionar y finalmente lo que hizo fue generar un gran flujo de dinero para las grandes empresas, obviamente ganancias enormes para las administradoras de fondos de pensiones y jubilaciones de hambre para una cantidad muy importante de los trabajadores. Al día de hoy, Fundación Sol ha calculado que 6 de cada 10 chilenos tienen una jubilación de menos de 150.000 pesos. Y además la jubilación promedio es de 178.500 pesos. Es por esto que se tuvo que el año 2008 también Bachelet establecer un pilar solidario. ¿Qué es lo que significa el pilar solidario? Que las AFP sacan dinero de sus grandes utilidades para poder de alguna manera mejorar las pensiones. No, sino que el Estado tiene que ir a subsidiar las cotizaciones de los trabajadores para garantizarles pensiones que sean algo más dignas. Yo creo que ni siquiera alcanza a la palabra dignidad. Bueno, en este contexto entonces nos encontramos hoy día con estos proyectos de ley que ha presentado el presidente Piñera. Bueno, estos proyectos de ley, el primero, tiene por finalidad impedir de que las personas puedan cambiarse libremente de un fondo a otro y establece que solamente van a poder hacer cambios a fondos adyacentes. O sea, usted no se va a poder cambiar del fondo A o al fondo E libremente. No, se va a tener que cambiar a un fondo adyacente, por ejemplo, en este caso el fondo B. Además, los cambios se tienen que concretar no en 4 días hábiles máximos, como ocurre hoy día, sino que se tienen que concretar dentro de 30 días. De esta forma, si usted se quiere cambiar del fondo A al fondo E, que hoy día se tiene que concretar en 4 días, el resultado de esta reforma es que esto se va a concretar en más de 4 meses. ¿A quiénes les conviene esta reforma? Obviamente a quienes reciben los dineros de aquellos fondos que tienen mayor riesgo. Mientras más riesgo tiene el fondo, obviamente va a haber un mayor porcentaje de acciones de grandes grupos económicos en nuestro país que pueden recibir mes a mes los dineros de las AFP. En este contexto, obviamente, el impedir que existan cambios abruptos de un fondo a otro lo que hace es mantener de alguna forma el flujo de dinero y también impedir de que se afecte el valor de las acciones de estos grupos económicos.
Acá se habla que es necesario hacerlo porque hay un riesgo sistémico, se puede desestabilizar el mercado. Sin embargo, cuando el sistema está básicamente controlado por un puñado de empresas, obviamente el riesgo sistémico parece que es un riesgo que se concentra más bien en un determinado grupo de personas y de grupos económicos más que en la generalidad de los cotizantes. De hecho, acá básicamente lo que se está observando es el interés de esos grupos económicos. Ahora, por otra parte, este proyecto de ley establece que estos cambios, obviamente, se van a tener que limitar y también que la posibilidad de que existan entidades que hagan recomendaciones de cambios de un fondo a otro, obviamente en la práctica no puedan funcionar. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente acá se le tiene miedo, como siempre, a lo que es la acción coordinada de parte de los ciudadanos. Acá existen entidades como Felices y Forrados que han dado recomendaciones de inversión y recomiendan de tanto en tanto cambiarse de un fondo a otro para evitar pérdidas y maximizar ganancias. Esto que es absolutamente normal, estas entidades que entregan recomendaciones de inversión para otro tipo de inversores, bancos, fondos de inversión nacional e internacional, parece que no es algo que se quiera si es que estas recomendaciones se dan a pequeños inversores que son los cotizantes. Y de esta forma se establece de que para que una empresa pueda dar este tipo de consejos van a tener que entregar una garantía de 60.000 UF, que son 1.700 millones de pesos. No creo que existan muchas entidades que vayan a entregar de manera independiente, ¿no? Recomendaciones de inversión y que tengan el acceso a esa cantidad de dinero. Además, esto contrasta con otra cosa. Usted para tener una AFP le están pidiendo un capital mínimo de 5.000 UF, o sea, 143 millones de pesos. 143 millones de pesos para tener una AF, pero 1.700 millones de pesos para poder dar consejo sin administrar dinero. Además, se supone, si esto es el libre mercado, como ellos dicen, bueno, si los consejos son malos, entonces las mismas personas lo que van a hacer es dejar de seguirlo y se va a acabar ese tipo de negocio. Sin embargo, esa no es la idea. La idea es hacer desaparecer la posibilidad que los cotizantes puedan actuar de manera coordinada y que perjudiquen a los grandes grupos económicos. Ahora bien, además se establece a través de otro proyecto de ley presentado por el gobierno de Sebastián Piñera la posibilidad de que con nuestros dineros se vaya a invertir en bonos de deuda de grandes grupos económicos. Por ejemplo, una multitienda que está complicada por la situación del COVID-19, tiene grandes deudas. Ellos pueden llegar y emitir un bono de deuda que dicen, mire, ¿sabe qué? 200 millones de dólares. Yo voy a pagar con un porcentaje, con una tasa de interés muy buena, de acá a 10, 20 años, a quienes compren parte de ese bono. Entonces, bueno, obviamente las personas van al mercado, compran ese bono, porque ellos tienen la expectativa de obtener esa ganancia una vez que se cumpla ese plazo. Sin embargo, como son dinero de los cotizantes, para poder invertir en este tipo de instrumentos, la ley establece múltiples requisitos para resguardar la seguridad de esa inversión. Sin embargo, este proyecto de ley lo que pretende es rebajar los requisitos, relajarlos, por una parte, para facilitar que las AFP puedan invertir en estos bonos aun cuando tengan mayor riesgo, y o por otro lado, también la misma ley establece mecanismos para que las sociedades de nuestro país tengan mayores facilidades para emitir esos bonos, o sea, un mecanismo para que nosotros con nuestro dinero vayamos al salvataje de nuevo de las grandes empresas. Bueno, finalmente nos encontramos frente a cambios los cuales van en la dirección de perjudicar la posibilidad de los cotizantes de poder obtener mejores jubilaciones, y esto a costa, obviamente, de beneficiar a los grandes grupos económicos y a las propias AFP. Hay que recordar que las administradoras de fondos de pensiones el año 2019 ganaron 649 millones de dólares, aumentando en un 60% su utilidad respecto al año anterior, y que la pensión promedio, insisto, son 178.500 pesos en nuestro país, y 6 de cada 10 jubilados reciben menos de 150.000 pesos de pensión. Para ponerlo en perspectiva, en el programa de cajas de alimentos, el gobierno de Sebastián Piñera se ha gastado 100 millones de dólares. O sea, estamos hablando de cifras que son muy importantes. Además, todos estos fondos necesariamente, indefectiblemente, van llegando a las arcas de los grandes grupos económicos. Fundación Sol estableció, por ejemplo, que el grupo Luxich ha recibido de parte de las AFP, con dinero de todos los chilenos, 7.300 millones de dólares. El grupo Yarur, dueño del Banco BCI, 6.300 millones de dólares. El grupo Sayé, dueño del Banco Itaú Corbanca, 6.000 millones de dólares.
Ponce Lerú, Cascadas y SQM, 795 millones de dólares. Bueno, son ellos los que están beneficiándose de esto, no los cotizantes. Y más allá de lo cuestionable de estos proyectos de ley, yo creo que es momento de empezar a discutir si el sistema de capitalización individual, tal y como existe hoy día en nuestro país, es el mejor sistema para los efectos de entregar jubilaciones dignas. Quizás hay que avanzar en un sistema que sea un sistema mixto, en el cual existe un componente de capitalización individual, un componente también que aporte el Estado, un componente que aporten los empresarios, y obviamente todo esto en términos tales de poder obtener estas jubilaciones, para que finalmente el sistema de pensiones beneficie a la mayor cantidad de personas, a los cotizantes, y no beneficie a los mismos de siempre a costa del interés general.